Cada vez hay más y más películas de terror que nos asustan, nos hacen saltar cuando las estamos viendo, pero una vez que acaba la película, pues no hay miedo, no hay nada que nos llevemos a casa. Sin embargo, eso hoy va a cambiar, porque acabo de ver una película que, créeme, esta recomendación, este video, hará que genuinamente descubras una de las mejores películas de terror en los últimos años. Como ya les dije en el inicio de este video, hoy vamos a hablar de una de las mejores películas de terror, si es que podemos llamarlo terror, porque más que ser terror es un thriller lleno de suspenso, pero también entra en cierto terreno del terror psicológico. Estoy hablando de La mesita del comedor de Calle Casas, una de las películas que, la verdad, yo no había escuchado de ella, al menos en los últimos meses. Sin embargo, se acaba de estrenar, acaba de llegar finalmente a plataformas de streaming esta semana. Está disponible en Filmin Latino para que vayan a verla. Y yo la acabo de ver, acabo de terminar de ver la película y dije, tengo que hablar de ella, tengo que hablar de ella, a la gente le va a encantar. Porque si tú, como yo, no has escuchado hablar de ella, no te preocupes porque aquí, pues, te voy a contar mi experiencia. Bueno, primero, ¿de qué trata? Una pareja de jóvenes, si es que podemos llamarlos jóvenes, porque son jóvenes entre comillas, acaban de tener un bebé, están preparando su casa y compran una mesita del comedor nueva. Y a partir de ahí ocurre algo interesantísimo, porque acaban de tener un bebé, pero ese bebé muere por un accidente y cae sobre la mesita. El padre, al padre tiene que encubrir este accidente y a partir de ahí se desencadena una ola de cosas que te hacen pensar, ¿qué demonios estoy viendo? No te voy a mentir, cuando yo estaba viendo esta película, varias veces me tuve que levantar, me tuve que agitar, estaba como de, ok, tengo que levantarme, tengo que... porque ya me estaba sintiendo muy ansioso, me estaba sintiendo muy tenso. Muchas veces yo siempre digo que me gustaría más ver este tipo de películas que llegan a streaming en cines. Por supuesto, esta película no. Yo habría odiado verla en cines porque si no me levanto a sacudirme de toda la tensión que tuvo esta película, no sé qué me hubiera pasado. Pero bueno, ¿qué funciona en esta película? Principalmente el guión. Los diálogos están escritos de una manera tan precisa para que sientas tanto cringe, tanta incomodidad y te sientas tan tenso por los personajes. Hay muchas personas que al escribir guiones son buenas, pero hay algo que es muy complicado hacer en cine y es escribir diálogos. Yo me estoy esforzando mucho en esto en mis proyectos, pero en general, hacer diálogos tan bien escritos es algo muy complicado. Pero también hay otra cosa y es que justamente la actuación de todos los personajes, porque son personajes súper odiosos. En verdad, cuando tú ves esta película piensas, ¿cómo es posible que personajes tan molestos, que siempre están discutiendo entre sí, te logren, pues hagan que te interese tanto la historia? Creo que es justamente eso, que genuinamente no son malas personas, solamente tienen puntos de vista distintos y solamente están interesados por otras cosas. Y también, ojo, a pesar de lo incómodas que sean todas estas peleas, porque tú dices, estamos viendo una pareja que se quiere, pero están peleando todo el tiempo, conforme va avanzando la historia, descubres algo. Y es que también lo hacen por un bien mayor, en este caso del bebé. Ojo, en el cine, y es algo que yo siempre voy a decir, nos da miedo lo que vemos. Un monstruo, un asesinato, un crimen, eso nos va a asustar como audiencia. Pero siempre en el cine le vamos a tener más miedo a lo que no podemos ver. Y parece que el director de esta película dijo, esta regla es la base principal de la película porque si bien no vemos cómo ocurre el accidente y nunca muestran el cuerpo en torno a lo que gira todo este arco dramático, eso hace que lo imaginemos y a partir de descripciones, a partir de gritos, a partir de que los personajes ven la escena del crimen y hacen cosas como... ¡Oh! A partir de ahí, nosotros como audiencia podemos imaginar lo peor y eso hace que nos asustemos más. Por eso digo que esta película entiende perfectamente cómo crear un terror psicológico a partir de una situación que nos podría ocurrir a cualquiera.
A cualquiera le puede ocurrir un accidente así, a cualquiera se le puede caer un bebé, a cualquiera... Esta película entiende perfectamente que nosotros no nos salvamos de todo esto. Y a partir de decir, esto le puede pasar a cualquiera, es cuando dice, ok, ponte en los zapatos de los protagonistas y a partir de ahí sufre con esta historia. Y vaya que sufres. En este caso, la película, yo sé que estoy hablando muy bien de la película porque en general me gustó mucho. El nivel de tensión que maneja me encanta. Solo hay un problema. Y yo diría que es más que nada en torno a la edición, porque no diría que es en torno al guión. Y es que se siente como que muy episódica en cuanto a su edición. Inicia y están los personajes comprando su mesita. Y como que cambia el estilo de edición y ahora es como de, ok, ahora están hablando con las vecinas. ¡Pum! ¿Ahora qué sigue? Discutir en la casa. ¿Qué sigue? ¡Pum! El papá solo con el bebé. ¡Pum! ¿Qué sigue? La mujer sola en la tienda. Y así uno y otro y otro. Parece como si hubieran grabado esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y solamente los juntan y ya. Creo que en edición el problema que tiene la película es que se siente como una cosa y luego otra y luego otra y luego nomás las pegaron y no se siente como tan mezclado de manera orgánica y uniforme. Creo, y como dije, esto se siente más por la edición que tiene, por el montaje, que por el guión en sí. Porque el guión se disfruta tanto, de verdad. Yo siempre he dicho que me encanta escuchar conversaciones en las películas y me gusta que las conversaciones fluyan a un nivel tan natural. Y aquí también, aquí pasa, por ejemplo, cuando llega el vendedor de la mesa y le dice que aquí te traigo el tornillo y empieza a platicar y tú lo ves y dices, wow, qué vergüenza, qué pena ajena me da este personaje. Pero se siente tan rico los diálogos y el cómo platican entre ellos que aunque te dé pena ajena y quieras evitar ver la pantalla, la tienes que ver y la vas a disfrutar. Es una película que por muchos momentos te va a hacer querer voltear hacia otro lado, pero la película se disfruta tanto que la vas a tener que ver. Y como dije, yo muchas veces digo que me gustaría ver las películas en cine, pero prepárense porque si son personas que sufren de ansiedad o cosas así, esta película va a ser muy complicada de ver porque genuinamente el nivel de tensión es altísimo. Y al ser una situación tan cotidiana como alguien intentando encubrir un crimen, podemos relacionarnos todos. No digo que todos hayamos intentado encubrir un crimen, pero todos podemos estar a un accidente de una catástrofe, como pasó con estos protagonistas. Y ojo, porque también se nota que esta película bebe mucho de obras clásicas. Por ejemplo, cuando yo estaba viendo la película, incluso lo tuiteé, dije que no entendía muy bien de qué iba la historia, porque comienza el accidente y yo pienso, ok, ahora, ¿cómo se va a desencadenar la historia? ¿O cuál es la historia principal? Yo no leí la sinopsis de la película y mucho menos vi el tráiler. Quise sorprenderme de tantas buenas críticas que había estado leyendo y escuchando en internet. Pero conforme fue avanzando dije, ok, hay una referencia muy grande y se nota que tomaron de inspiración el corazón delator de Edgar Allan Poe para crear esta historia. Se nota mucho y me gusta esta visión moderna del corazón delator porque no es solamente contar esta historia, sino agregarle tu propia esencia, volverla más macabra, más lúgubre, mucho más gore, sin mostrar sangre como tal, pero también con tintes clásicos del cine español. Se disfrutan tanto las expresiones, se disfruta tanto la música, que por ejemplo, algo muy propio del cine español es como ellos siempre meten la música en las escenas para lograr una ambientación. Y lo dice alguien de México que ha visto mucho cine español y que poco a poco empieza a notar estas cositas y estos paralelismos entre muchas películas de cine español. Pero en general, como ya lo he dicho muchas veces, España siempre hace buen cine de terror. Y esta película lo demuestra. Una película que te logra hacer sentir miedo, tensión, sin mostrar el crimen, sin mostrar sangre, sin mostrar el cadáver, sin mostrar monstruos, es una película que está destinada a triunfar. Y destacar entre muchísimas películas de cine de terror en todo el mundo. Es una película que yo disfruté, es una película que de verdad te recomiendo muchísimo. Como ya dije, está disponible en Filmin Latino, en Filmin, para que vayas a ver esta película lo antes posible. De verdad te va a gustar porque, pues sí,
Como dije muchas veces, estamos acostumbrados a ver películas de terror que nos asustan y es como, oh, pero salimos de la sala de cine y decimos, me asustó, pero pues, y ya, no sentimos nada más además de decir, ok, me asustó a ratitos. Pero esta película te va a hacer sentir un montón de tensión, te va a hacer sentir un montón de miedo cuando ves la película y cuando acabes vas a seguir sintiendo todo eso. Y vas a estar pensando, ¿y si a mí me pasara eso, cómo lo resolvería? ¿Qué haría yo? Bla, 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 bla. Y te vas a sentir agobiado y te vas a sentir asustado. Porque eso es lo que busca hacer el cine de terror. No solamente asustarte en el momento que veas la película, sino también que una vez que aparezcan los créditos en la pantalla, sigas teniendo miedo. Por eso, para mí, La Mesita del Comedor es de las mejores películas de terror que he visto en muchísimo tiempo. Así que pues vayan a verla lo antes posible, para mí es un 10 absoluto. Pero cuéntame a ti, si tú ya la viste, ¿qué te pareció? Si no la has visto, pues dime, para empezar, ¿qué esperas para verla? Entonces, pues bueno, este fue mi video y mi opinión hablando sobre La Mesita del Comedor. Muchas gracias por ver este video. Esto es Cine Galeón, yo soy tu capitán y no olvides ir al cine.